Mis hermanos, tomen sus lugares por un instante, mis hermanos, por favor. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Primeramente le damos gracias a Él porque nos da la oportunidad de existir, de vivir y claro también de estar aquí en este lugar donde alabamos su nombre con nuestra voz y así también aprendemos de la palabra de Dios y crecemos también en nuestro interior y posteriormente también en nuestro exterior. En la mañana, o más bien en la tarde de hoy, vamos a estudiar un mensaje, mis hermanos, muy sencillo, allá lo van a tener en la pantalla. Le he titulado Virtudes y Principios de Dios. Virtudes y Principios de Dios, ese es el título. Es un mensaje sacado de las Escrituras enteramente y su propósito es de ayudarnos a cada uno de nosotros a conocer las virtudes divinas y los principios divinos de Dios para así poder ayudar nuestras vidas pues en todas las áreas en las que nos movemos. Porque literalmente, mis hermanos, en todas las áreas que estamos o que vivimos hay batallas. Literalmente es así, mis hermanos, en la casa, con los hijos, en el trabajo, en el negocio, mismo aquí dentro de la iglesia, en todos lados hay dificultades, hay argumentos y debemos todos saber que sin las virtudes de Dios, sin los principios de Dios, va a ser muy difícil que nosotros podamos ganar esas batallas. Y este es el mensaje, mis hermanos, esa es la intención, que aprendamos a conocer las virtudes y principios de Dios para que nos puedan ayudar en nuestra vida cotidiana de todos los días. Allá en la pantalla, mis hermanos, dice la Escritura, Pablo dijo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Pablo dijo hermosamente esas palabras, el reino de Dios, en otras palabras, no vamos a entrar al reino de Dios porque hablamos bien, porque sabemos muchas cosas. Va a consistir en las virtudes que nosotros conozcamos y practiquemos todos los días. En un sinónimo diferente, las virtudes, allá en otra versión dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Virtudes es un sinónimo de poder. En otras palabras, si nosotros adquirimos todas las virtudes que existen en las Escrituras, nos hacemos seres poderosos, pudientes, así como la descendencia de los judíos. Pero para ello, pues verdaderamente debemos de aprender esas virtudes, vivir con ellas, practicarlas todos los días y entonces ocurren las cosas que muchos de nosotros esperamos. O de esa forma es como podemos triunfar en cualquier situación, en cualquier argumento que tengamos. Otra vez, en la vida, en todas las áreas, hay pleitos, hay problemas, hay dificultades. Y eso se deja ver, mis hermanos, fácilmente, en el trabajo, en todos lados. También, mis hermanos, nosotros debemos saber principios. ¿Qué son principios? A través, mis hermanos, de los diccionarios uno puede conocer qué son principios. Es bien fácil comprender eso. Principios, mis hermanos, es un conjunto de creencias. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cómo yo miro la vida? De creencias, de valores, de normas, reglas. Cómo yo miro la vida es como yo voy a resolver los problemas. Si yo adquiero principios espirituales, los problemas van a ser resueltos conforme a Dios. Por ejemplo, nosotros fuimos enseñados con principios divinos. No, muchas veces, muchos de nosotros no. Pero nuestros hijos han tenido la oportunidad de que nosotros los vayamos cultivando con principios espirituales, virtudes de Dios también. Entonces, es un ejemplo, mira, un ejemplo. La forma como yo resuelvo un problema, así lo va a resolver mi hijo. La forma como yo miro la vida, así la va a mirar mi hijo.
Y eso es el principio que yo le pongo a él, o sea, la enseñanza que yo le pongo a él, esa lo va a hacer diferenciar de toda la humanidad. Es un ejemplo. Si yo adquiero principios literales no de Dios, me voy a mirar yo en problemas y mis hijos también. Y no estamos para eso, la palabra de Dios nos enseña los principios y virtudes de Dios. Los principios de Dios son la base de nuestra visión y nuestra acción. Se manifiestan en nuestra vida de la forma como operamos, cómo decidimos los principios divinos de Dios. Muchas de las veces nos delatamos fácilmente. Los que sabemos rápidamente vemos, no está operando con principios de Dios, y por eso no le está yendo como en feria, dice un dicho. Entonces, nosotros sabemos cuáles son las virtudes y cuáles son los principios de Dios para así poder ayudar nuestras vidas. Y esa es la idea de que cada uno de nosotros sepa y lo lleve a la práctica en su vida. En la palabra de Dios, mis hermanos, existen virtudes y principios. Principios son normas, mi hermano lo decía, leyes, estatutos, derechos, reglas que existen en la Biblia para dirigir nuestras vidas de una mejor manera. Todos nosotros sabemos que hay un principio, ¿para qué? Para alimentarnos, una norma, una ley para la alimentación. Hay un principio divino para cómo sobrellevar nuestro matrimonio, principio divino para llevar en nuestro trabajo, negocio, en todas las áreas. Para todo hay principios en la Biblia. Y si nosotros lo sabemos, es otra cosa, mis hermanos. Dice la Escritura en Pedro, primer libro de Pedro, vamos a mirar y leer un poquito acerca de las virtudes de Dios primeramente. Pedro, apóstol Pedro, primera carta, donde vamos a mirar la primera carta, perdón, mis hermanos, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5, así manténganse de pie, mis hermanos, les voy a dar lectura. Dice la Escritura así, ustedes me siguen con su mirada, mis hermanos. Dice la Escritura así, virtudes de Dios. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Tomen sus lugares, mis hermanos. Ahí están las virtudes, mis hermanos, las virtudes poderosas que nos pueden hacer seres también poderosos aquí en la tierra, en lo espiritual y en lo literal. Una persona que tiene fe puede mirar algo que los demás no ven. La fe, mis hermanos, es una virtud que nos ayuda a levantarnos de nuestros pies y venir a un lugar como este, adorar al invisible, al que no vemos, a Dios. La fe nos ayuda para hacer esa acción. También la fe, el poder de la virtud de la ciencia, el conocimiento nos ayuda también a comprender las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos y vivamos. Y así sucesivamente. La paciencia nos hace esperar, nos hace luchar, nos hace persistir. Y la templanza pues nos hace no perder el control de dominio propio. Y así sucesivamente. El amor, el temor de Dios nos hace respetar a Dios. Y el amor fraternal nos hace amar a los demás. Y esas son las virtudes de Dios que nos pueden transportar a otro lugar. Más bien al lugar que dijo el apóstol Pablo, el reino no consiste en palabras, consiste en virtudes. Son las virtudes que nos pueden ayudar a conquistar el reino de Dios. Sin esas virtudes
nosotros no podemos estar en el reino de Dios, y esa es la realidad, porque en el reino de Dios no va a haber rencor, no envidia, no gente impaciente, no gente pleitista. Ahí no va a haber esas cosas, ahí va a haber a pura paz. Y si nosotros somos impacientes, somos intolerantes, perdemos el control fácilmente, nosotros nos vamos a pelear fácilmente, y ahí no va a haber ese tipo de cosas. La Escritura, mis hermanos, nos habla de 3 reinos, y muchos de nosotros lo hemos estudiado. Primer reino, o más bien el reino más poderoso, que es el reino eternal, el reino que es para siempre. El otro reino es el reino milenial, 1000 años reinar con Jesucristo. Y el tercer reino es el reino de la gracia, el reino que estamos viviendo hoy, que mucha gente no lo ha alcanzado a mirar. Y si no ha alcanzado a mirar ese reino, naturalmente no puede pertenecer al reino de la gracia. Es como no estar en el prerreino, porque en el reino de la gracia es en donde uno empieza a, ¿cómo se dice?, a practicar el reino milenial. En el reino de la gracia, alguien de ustedes dirá: ¿y cuál es el reino de la gracia? En una ocasión Jesucristo le preguntaron los fariseos, dice, unos fariseos, allá en la pantalla va a estar, unos fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les dijo: el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá está aquí o está allá. En realidad el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios, de los que los fariseos preguntaban: ¿cómo va a ser? ¿Cuándo va a venir? Jesús dijo: no, el reino de Dios no va a venir en una forma que todos lo van a mirar, pero el reino de Dios ya está aquí entre ustedes. Y desde luego esa pregunta nosotros también nos deberíamos de hacer, ¿verdad? ¿Dónde está el reino? ¿Cuál es ese reino? Ese reino del que hablaba Jesús era de la iglesia de Dios. Él había comenzado con 12 hombres. Uno era el secretario y uno era el tesorero. Y me imagino que traía a alguien más que lo ayudaba a diferentes cosas. Esa es la forma como Jesús empezó el reino, la iglesia de Dios, con 12 hombres. Y después empezó a levantar a mucha gente ordinaria y la empezó a añadir a su grupo. Y ese grupo iba creciendo. Y él hablaba de ese reino. Dice: ese reino del que ustedes me preguntan ya está aquí y está entre ustedes. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado y poner mucha atención de que ese reino, mis hermanos, del que Jesús hablaba era la iglesia de Dios. Y si nosotros podemos vivir en la iglesia de Dios sin rencores, sin problemas, es una señal, mis hermanos, de que nosotros estamos ya practicando las virtudes divinas y que podemos soportarnos uno con el otro, podemos amarnos unos con el otro, podemos perdonarnos uno con el otro. Cuando podemos hacer esas cosas, enseñamos que estamos listos para entrar al reino milenial. De otra forma, si enseñamos todavía pleito, rencor, odio entre nosotros, estamos enseñando que todavía no estamos listos y que necesitamos adquirir más virtudes, vivir con ellas para así poder nosotros verdaderamente sí entrar al reino de Dios milenial. De otra forma no va a pasar. Porque si estamos acá uno con el otro todavía en guerra, no va a haber reino para nosotros. Y es muy necesario e importante que sepamos las virtudes de Dios, crecer en ellas y así conquistar el reino de Dios. De otra forma no va a pasar. La fe, mis hermanos, es una virtud muy indispensable para el hombre. Sin la fe, mis hermanos, es muy difícil que nosotros podamos buscar a Dios. La fe nos ayuda a creer en lo invisible, perseguir lo imposible y luchar por lo increíble y triunfar. En una ocasión una ancianita le preguntaron y le dijeron: ¿usted cómo puede decir qué es la fe, abuelita? La abuelita respondió y dijo: mira, para mí la fe es sostener mis pies sobre el aire, sostenerme con mis pies sobre la nada. Y eso es la fe.
Para muchos es incomprensible eso. ¿Cómo yo voy a sostener mis pies sobre el aire? Pues eso es lo que hace hacer la fe. La fe nos hace pararnos en lugares increíbles, imposibles para muchos. La Escritura dice en Hebreos capítulo 11, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de las cosas que no se ven. Eso es fe. Recordemos el apóstol Pedro, le hizo falta esa virtud de fe. Y cuando Jesús le dijo, ven Pedro, camina sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Pedro miró que venía Jesucristo caminando sobre las aguas. Y Pedro dijo, ¿eres tú, Señor? Jesús dice, sí, soy yo, Pedro. ¿De verdad camina sobre las aguas? Si eres tú, dice, haz que yo vaya también contigo caminando sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Pues anda y ven, Pedro. Y la Escritura dice, allá en la pantalla va a estar San Mateo capítulo 14, 27, dice, entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué dudaste? Entonces el poder de la fe primeramente nos hace hacer cosas increíbles, mirar lo que muchos no ven. El reino de Dios no todos lo están viendo y como resultado pues no todos lo están buscando. Entonces eso es lo que hace la fe, nos ayuda a mirar lo invisible y luchar con ello. Allá en la pantalla hay un pensamiento, dice, la fe es una elección que se busca y que se cultiva. Recordemos, mis hermanos, que la fe es la que nos ayuda a levantarnos y venir a buscar al Señor. Otra virtud poderosa, mis hermanos, que la Biblia nos habla, vamos en secuencia, la fe y luego la ciencia. La ciencia dice la Escritura, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. O sea, ciencia es conocimiento. El conocimiento es bueno, mis hermanos. El conocimiento de Dios es lo máximo. Y es bueno para todos los que estamos aquí en la tierra. La ciencia, mis hermanos, nos ayuda a decidir de una forma más correcta. Nos ayuda a mirar la vida con más claridad. Nos ayuda a hablar mejor con la gente. La ciencia divina de Dios. Hay el apóstol Pablo escribió allá en Corintios, la segunda carta 10, 4, 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo consejo y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios. Esa es las virtudes de Dios, el conocimiento de Dios, es algo muy poderoso que se levanta, que puede vencer a cualquiera que se levante contra nosotros. Si nosotros tenemos estas virtudes divinas, este conocimiento, alguien que se levanta contra nosotros lo vamos a vencer 100%. ¿Cómo? Hablando, entre la ciencia de Dios viene el conocimiento, ese es el conocimiento. Un problema que se levanta con pleito, con rencor, con dolor, dice la Escritura, viene rápidamente la ciencia de Dios y dice, la blanda respuesta calma la ira, o sea, tranquiliza al oponente. Y sucesivamente empiezas a recordar qué es el poder que te puede hacer que la gente se tranquilice. Es cierto, a veces cuando la cabeza se molesta uno dice se olvida de esas cosas, pero uno tiene que luchar siempre por sacar el arma poderosa y vencer. Y el arma poderosa es la palabra de Dios. Y aún ahí es donde uno se puede mostrar ante los demás que Dios es con uno, porque uno puede resolver un problema de una forma diferente. Abraham, mis hermanos, una historia que muchos de ustedes conocen. Dice la Escritura que en una ocasión se levantó un problema entre Lot y Abraham, con sus pastores, por la abundancia de ganado que tenían. Ahí en la pantalla dice, así que hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Abraham le dijo entonces a Lot, no debe haber altercado, o sea, no debe haber pleito entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos, somos familia.
Abraham dijo, ¿por qué Abraham dijo estas cosas? Se entiende que los muchachos estaban peleando por el ganado, pero se entiende que Lot viene y también habla fuerte a Abraham. Por eso es que Abraham dijo estas cosas. Hey, momento, Lot, hijo, no debe de haber pleito entre nosotros, somos familiares, somos familia, somos hijos de Dios. Hay mucha tierra por delante. Si tú vas a la izquierda, yo tomo la derecha. Si tú tomas la derecha, yo tomo la izquierda. No vamos a pelear aquí por dinero, por tierra, por riqueza. No vamos a pelear por eso. No debe haber pleito entre nosotros. Aquí podemos mirar a Abraham solviendo un problema de una forma con conocimiento de Dios. Recordemos que Abraham fue una persona poderosa espiritualmente y él pudo resolver un problema con esas virtudes. Aquí este hombre tuvo paciencia y tuvo amor fraternal, porque le dijo, mira, si tú tomas esto, yo tomo acá. Nunca tomó ventaja. Abraham enseña que él pudo resolver los problemas con todas las virtudes de Dios. Y si nosotros se nos viene un problema y lo resolvemos de la forma virtuosa divinamente, nosotros vamos a salir triunfantes, podemos ganar. La ciencia de Dios nos ayuda a ir contra nuestra carne, nuestros sentimientos. Nos enojamos y queremos vencer, queremos ganar hablando con más fuerza, con más poder, y no es así. Pensamos que el poder está ahí. No, es el amor, es la paciencia, es la templanza, es el control. Y ahí podemos vencer, así como Abraham. ¿Y qué sucedió después? Después que Lot se apartó y tomó lo más fértil, y ustedes ya saben la historia y qué pasó con él, que después lo secuestran, y Abraham no dijo, oye, ya lo secuestraron, está re bueno, ¿para qué se aparta? Abraham nunca dijo eso. Abraham buscó 1000 formas para ir a ayudar a su sobrino Lot. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre espiritual, un hombre virtuoso divinamente, podía hacer esas cosas. Y si nosotros podemos hacer esas cosas también, amar a aquel quien se aparta de nosotros, ayudar a aquel quien se aparta de nosotros. Si nosotros lo podemos hacer, estamos en un nivel muy elevado espiritualmente. De otra forma no va a pasar. También, mis hermanos, podemos mirar a través de la Escritura un ejemplo hermoso, bonito, me encanta. Job, un hombre poderoso, mis hermanos, espiritualmente, pero también poderoso financieramente. En lo económico era alguien muy pudiente. En aquellos tiempos, Job era un hombre que tenía miles y miles de cabezas de ganado y muchos sirvientes. Pero antes de que, ustedes saben la historia, Job era una persona recta ante los ojos de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Dios día a día pues lo bendecía, crecía día más su riqueza. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hacía Job? ¿Por qué día a día crecía? Porque Job tenía con él las virtudes divinas de Dios, los principios espirituales los tenía con él, los llevaba día a día en su vida, y por eso es que día a día él más crecía. No era casualidad lo que le pasaba a Job, era lo que Dios había puesto en él, virtudes de Dios en su vida. Recordemos cuando lo toca Satanás, él dice unas palabras bonitas y a la vez fuertes, como reprochando a Dios. Antes de que lo tocara Satanás, ¿qué es lo que hacía Job? Era riquísimo, pero ¿qué hacía él? La Escritura dice yo era, ¿qué? Vamos a mirar la lectura, dice, pues yo, allá en la pantalla dice, pues yo socorría al huérfano y al pobre. Dice, gente a la que nadie ayudaba, él ayudaba. Dice, el que estaba en la ruina me daba las gracias. Mi ayuda era a las viudas, motivo de alegría. La justicia y la honradez era parte de mí mismo. Era mi ropa de todos los días. Yo era ojos para el ciego y pies para el lisiado. ¿Qué está diciendo Job? Aquí dice, yo ayudaba a las viudas. A los ciegos, dice, yo era ojos para ellos. A los inválidos, yo era pies para ellos. Nunca desamparé a los huérfanos. En otras palabras, Job está diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo he practicado el amor fraternal y me está pasando esto.
Pero eso le valió a Job que Dios le volviera su salud y duplicara todo lo que tenía Job. Aquí, mis hermanos, en la vida de Job podemos mirar que todo su poderío económico era por el buen corazón que él tenía y por las virtudes de Dios que él practicaba todos los días. Él practicaba la filantropía en los días de hoy. ¿Qué quiere decir eso? El amor a la humanidad. Ayudaba a los más débiles, a los más pobres. Y si leemos libros de la vida literal, podemos mirar que muchos hombres han tomado esos principios, esas virtudes de Job para llevar su vida económica a otro nivel. Hay hombres que le están dando la vuelta al mundo ayudando a mucha gente pobre. Mucha gente pobre está recibiendo ayuda de muchos hombres que han tomado esos principios de la Biblia. La riqueza de Job no era una casualidad, era por su buen corazón, por los principios divinos que él practicaba todos los días. A lo largo de mi vida, mis hermanos, he mirado, he aprendido de personas, he conocido personas que verdaderamente me han dejado sorprendido. Hace algunos meses atrás conocí al señor Jesse White, el secretario de Illinois. Él llega y platicamos un rato y sorprendente cómo es el señor, y después volvió, lo invité y volvió y nos sentamos a platicar con él, y verdaderamente es un ser maravilloso. Y yo le pregunto, don Jesse White, yo me pregunto por qué usted está más de 20 años ahí sentado en la silla de la Secretaría del Estado, pero ahora que lo conozco me doy cuenta, es por su gran corazón, por cómo es usted, que se sienta a comer conmigo, que me viene a visitar. Es increíble. O sea, cuando uno conoce personas así, dices, wow, no es una casualidad que usted esté ahí por muchos años dirigiendo la Secretaría del Estado de Illinois. No es una casualidad. Es porque usted es una persona virtuosa. Una grande plática que tuvimos con él 2 veces. Volvió y le gustó también. Esa es otra cosa, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios, porque cuando uno puede conocer a muchas personas, pero te conocen y te dicen adiós. Pero cuando la gracia de Dios te acompaña, esas personas quieren escucharte, quieren platicar contigo. Mr. Jesse White volvió y nos volvimos a sentar a platicar. Pero sus virtudes de él, me dice, mira, es que lo que pasa es que mi forma de pensar y de ser es de ayudar a los más humildes, a los más pobres. He reclutado a muchos huérfanos, a mucha gente pobre, pues he tratado de que salgan de las drogas, y es sorprendente tu trabajo, Mr. Jesse White. Le digo, ese tipo de cosas, cuando la gente se presta en escucharte, a hablar contigo, y que ocupan puestos súper importantes en el mundo. Y a veces uno no se puede ni prestar a hablar con alguien, y un puestecito chiquitito, y no me ha tocado eso todavía, ¿verdad? Pero yo puedo mirar que las personas que llegan a crecer de una forma muy grande no es una casualidad, es por las virtudes que ellos llegan a practicar en su vida. También conozco otra persona que ha dirigido la ciudad de Tinley Park, donde yo trabajo, por muchos años. Y le pregunto, señor, o sea, ¿por qué usted siempre está ahí en el gobierno? Dice, la gente me ama y siempre votan por mí. Y yo lo conozco. Él ha llevado a comer morenos, mexicanos, rusos, orientales, y son sus hijos. Se ha dedicado a hacer esta obra de adoptar niños huérfanos, y les ha dado educación, y ahora trabajan para el gobierno. Es increíble, trabajan para el gobierno. Dice, mi trabajo es para el gobierno, pero estoy en un lugar donde yo puedo ayudar al más débil, y adopto muchos niños de varias nacionalidades y los hago crecer y los traigo a esta nación, y también para que ellos sean alguien en la vida. Sorprendente. A veces uno piensa, óyeme, ¿por qué la gente es pudiente? La gente es pudiente porque tienen cosas que son filantropía, que es el ayuda, el amor a los demás, y eso lo enseña Dios. Job era eso. Job podía hacer ese tipo de cosas. Apenas miré en las noticias, yo sé que ustedes también, México, el presidente de México se levanta durante una reunión que hubo en las Naciones Unidas. Él propuso el amor fraternal que se practique a nivel mundial para ayudar a todos los pobres.
Y sucesivamente van sumándose 40, 50, 60, son 100 países que dicen, oh, nosotros nos encanta tu idea, señor presidente mexicano, queremos ayudar a esa parte pobre. O sea, alguien tiene que tener esos sentimientos de amor, de bondad, para que se puedan hacer cosas maravillosas en toda la tierra. Hay gente buena, mis hermanos, pero esos sentimientos hermosos vienen de la Escritura. Son del amor fraternal, el amor a los demás. Job practicó muy bien esto. El huérfano, dice, nunca lo desamparé. Fui ojos para el ciego y pies para el inválido. Eso era Job. Ahí podemos mirar que su riqueza no era una casualidad, día a día más crecía, porque él era bueno. Aunque la gente, su misma familia, sus mismos amigos decían, oh, tú estás enfermo porque esto y por el otro, porque Dios te castigó. No era cierto, pero ellos no entendían. Dice la Escritura que cuando Dios miró a Job, que oró por esa gente que lo malmiraba, que lo criticaba, entonces Dios ahí dice la Escritura, después de que Job oró pues por sus amigos, los cuales se burlaban, pues Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que tenía en sus últimos años de vida. Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros, más bendiciones que las primeras, pues llegó a tener 14,000 ovejas y 7,000 camellos, o sea, todo el doble. ¿Por qué? Porque Job era una persona amorosa, que él practicaba todas las virtudes de Dios. Paciente, amoroso, comprensivo, tolerante. Y eso es lo que era el siervo Job. Era un hombre diferente. Y en la vida literal, mis hermanos, es lo mismo. Otra vez, no hay casualidades. Mr. Jesse White, ¿por qué tiene mucho tiempo ahí? La gente me ama y todos votan por mí. Es eso, no hay casualidades. Pasan en la vida solamente la gente de un corazón enorme. Por eso, compasión, mucho amor a la humanidad. La paciencia, mis hermanos, de Job lo llevó a esperar, a resistir. Allá en la pantalla hay una imagen que enseña mucho, una imagen que dice never give up, nunca te des por vencido. Job nunca se dio por vencido. La paciencia lo llevó a la resistencia y por ello triunfó. Y así, mis hermanos, creo que de Job hay mucho que aprender, mucho que tenemos que aprender de Job. Job, mis hermanos, también miraba la vida pues correctamente. A través del tiempo, mis hermanos, Job volvió a doblar su riqueza, porque muchas de las veces, que quede muy claro esto, muchas de las veces pensamos, oh, Dios le dobló toda su riqueza, o sea que como que Job se durmió y despertó y ya tiene el doble. No es así, mis hermanos, no fue así. Esto es gradual. Job se le recupera la salud. Después de que él está saludable, empieza a mirar la vida de una forma más apropiada que antes. Empieza a decidir más correctamente que antes. Y empieza a ayudar más que antes. Y como resultado, empieza a tener Job, empieza a duplicársele todo con el paso del tiempo. Alrededor de varios años, Job empezó a hacer y a decidir y empezar a decidir de una forma más correcta, más espiritual, y empezó a crecer en lo material. No es que le apareció, oh, Job ya le apareció allá y ya ahora tiene el doble. No es así. Es gradual, es natural, porque de la otra forma sería sobrenatural, pero en realidad, como gradual. Job, mis hermanos, tenía los principios espirituales y principios de Dios. Él sabía, mis hermanos, trabajar la tierra. Job, mis hermanos, conocía el lenguaje que muchos de nosotros a veces desconocemos. El lenguaje financiero lo entendía él. Él lo entendía claramente. Por eso es que llegó a crecer y crecer y crecer, porque él entendía el lenguaje financiero. En otras palabras, el lenguaje del dinero. Él lo entendía muy bien. Él entendía esa parte, mis hermanos. Entendía esa parte de hacer crecer lo que le ponías en sus manos. No corrió con la misma suerte el hijo pródigo. Ustedes se acuerdan de esa historia, ¿verdad? El hijo pródigo le dice al papá, papá, tú tienes la mitad de la hacienda, es mía, quiero que me des mi mitad.
Y agarra y se fue y duplicó ese dinero el hijo pródigo. No, lo perdió todo. ¿Por qué? Porque él le hizo falta virtudes y principios divinos. La virtud que más se deja ver que le hizo falta fue la paciencia. Fue un joven impaciente. Pidió rápido su dinero, se fue y en vez de duplicarlo lo perdió todo. La paciencia no era con él. No, él no sabía de la inversión y la reinversión, así como Job. Job conocía esas cosas, reinversión e inversión, y sobre ello no conocía de la gratificación diferida. Job sabía esas cosas. Por ejemplo, gratificación diferida, ¿qué es? Es como si yo tengo 10 borregos y voy y los vendo y hay una ganancia en esos borregos. ¿Me como la ganancia o la reinvierto? La reinvierto. Es abstenerse, eso es difiero de la ganancia. La invierto, compro más borregos y ahora tengo 20 en vez de 10. Eso era lo que hacía Job. ¿Y de dónde aprendió eso Job? Él lo aprendió, mis hermanos, de las Escrituras. Lo aprendió de las Escrituras. Abraham, mis hermanos, en la Escritura dice que también hacía lo mismo. Él tenía muchísimo ganado. Dice la Escritura: entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que él poseía, y viajó hacia el norte, hacia el mediodía. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Entonces él también, mis hermanos, conocía, Abraham, de la gratificación diferida y conocía de la inversión y reinversión. Por eso es que día a día tenía más ganado. También Isaac, su hijo, era lo mismo. Isaac, Jacob, todos ellos tenían los mismos principios, virtudes divinas y principios espirituales de Dios, que los podían ellos decidir correctamente, y por eso crecían y crecían. No era una casualidad. Dice la Escritura: ya Isaac sembró en aquella tierra y cosechó al 100 por 1, y lo bendijo Jehová, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía muchas ovejas, muchas vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Aquí podemos mirar, mis hermanos, que Abraham, Isaac y Jacob supieron de las virtudes de Dios en cómo resolver problemas, supieron de los principios de Dios de cómo llevar su vida material aquí en la tierra, y por eso es que ellos crecían. Ellos sabían de la inversión, reinversión, gratificación diferida, la llevaban a la práctica, y ellos día a día más crecían. Porque ellos eran hombres poderosos espiritualmente, y así también enseña la Escritura que eran poderosos terrenalmente, porque sabían ciertas cosas que nosotros también debemos de saber. En la variedad de ganado que tenían, enseñan que ellos sabían el principio de la inversión y reinversión. ¿Qué tenían ellos? Vacas, chivos, borregos y diferentes variedades de animales tenían ellos. Diferentes de siembras tenían ellos. Dice: si se me mueren mis vacas, me quedo con mis borregos, y si se mueren mis borregos, me quedo con mis camellos, y sucesivamente. O sea, tenían diferentes animales. ¿Y de dónde aprendían ellos eso? ¿Qué principio bíblico les enseñaba a ellos eso? La Escritura dice, Eclesiastés 11:2: invierte lo que tienes en diferentes negocios, porque no sabes las calamidades que pueden suceder en esta vida, que puede venir mañana. Ellos tomaban estos principios de Dios y los llevaban a su vida, y por eso es que sucedía que ellos crecían y crecían y crecían. No eran casualidades, eran porque sabían algo que muchos debemos saber, y de eso podemos mirar a través de la Escritura. No es mala la inversión, es más malo no hacer la inversión. No les gusta a muchos atesorar, ahorrar, eso es malo. Bueno, ahorrar e invertir no es malo, eso es divino, eso es parte de Dios. Pero si ahorras y no lo quieres soltar, y ya no quiero ni pagar la luz porque se me va eso se llama atesorar. Ya no quiero ni pagar la comida porque es que se me va a gastar. Eso se llama atesorar. Pero el dinero por una
No por una casualidad se hizo redondo la moneda. Dice alguien por ahí, en verdad que no, es cierto, se hizo redondo para que rueda y corre y circula. Y así es. No por una casualidad se hizo en papel para que, dice la Escritura, que el dinero le salen alas y vuela y se va. Y si uno entiende esas cosas de una forma apropiada, no le va a hacer daño a uno. Que mira que ya gané y no lo quiero gastar. No es así. Abraham y Job y Jacob y todos ellos no eran así. No retenían. Ellos lo invertían. Ellos no era su vida el dinero. No era el dinero. Su vida era espiritual y era una forma natural. Ellos hacían lo que sabían. Y como resultado, pues se miraba que eran pudientes, pero su vida de ellos no era el dinero. Su vida de ellos era lo espiritual. Y como ellos tenían todas estas virtudes divinas, entonces ocurría todo lo que mucha gente está buscando. Entonces, pero es porque naturalmente en su ser de ellos se manifestaba pues su hacer, lo que ellos hacían. Entonces esto es, mis hermanos, que los siervos de Dios, que habla la Biblia, que Dios dice que los amaba y eran amigos de Abraham, era su amigo, dice. Era una persona muy pudiente terrenalmente. ¿Pero por qué? Porque él entendía las virtudes de Dios, las vivía, y los principios de Dios también los aplicaba en su vida, y por eso es que estaba en ese nivel. Alguien de mis hermanos decía, nosotros debemos de también enseñar, educar en esa área. Bueno, la Escritura lo hace, uno nada más la toma y la enseña, pero en realidad la Escritura tiene todo eso que la gente debe saber, lo tiene ahí, solo que uno tiene que sacarlo y exponerlo al pueblo, pero está todo ahí. Y los resultados de nuestras vidas pueden ser mejor, claro que sí, en todas las áreas, porque la Escritura está ahí. Retóricamente la Escritura dice, Eclesiastés capítulo 10, 19, dice, el dinero responde a todo, dice, comer agrada a la gente, el vino alegra la vida y el dinero resuelve muchos problemas. Eso es verdad, resuelve muchos problemas. Todos los varones de Dios sabían eso. Por ejemplo, para construir un templo, para hacer otro templo, para hacer otro, para arreglar problemas físicos se necesita el dinero. Para arreglar problemas físicos, para comprar medicinas, para ir al hospital, para el transporte, para tener un hogar, se necesita eso. Y sin eso no se va a poder. Pero hay muchas personas que dicen, no, es que el dinero es malo. En realidad, mis hermanos, el dinero no es malo. El dinero no es malo, mis hermanos, es el humano. Allá en la pantalla, mitos sobre el dinero, que mucha gente dice que el dinero es malo. No, allá en la pantalla, mira, en realidad no es así. El dinero, mis hermanos, por sí solo no tiene valor. No sé si ustedes saben eso. Por sí solo el dinero no tiene valor, no tiene poder. Es la persona que tiene el dinero la que le da poder a eso. Por ejemplo, un cuchillo. Si por sí solo el cuchillo no va a hacer nada. Pero el cuchillo puede matar, sí es cierto, puede matar, pero también puede cortar el pan. Entonces es de quién es el que está detrás del cuchillo, quién es el que está detrás de esa arma. En una ocasión leí una ilustración acerca de un guerrero, este guerrero peleador que siempre defendía a su tribu. Y venían tribus a él a quererle quitarle sus tierras. Pero este hombre se levantaba con una espada e iba y peleaba y siempre ganaba. Y una vez un hombre de una tribu se levantó y dijo, ¿saben qué? He sabido que este hombre tiene una espada poderosa porque siempre les gana. Dice, para poder vencer y quitarle las tierras a ese hombre, lo que debemos hacer es ir, buscar a escondidas donde esconde su espada, robársela y después la entramos con nuestro ejército. Nuestros soldados entramos, pero ya no va a tener la espada. Y efectivamente así hicieron. Fueron y le robaron su espada a este hombre guerrero. Y entonces, detrás de esa acción, viene el ejército sobre esa tribu. ¿Y qué creen que pasó? Este hombre agarra por ahí cualquier espada y se levanta y empieza a pelear y los vence otra vez. Y vienen al reino aquel, Señor Rey nos venció y hay muchas bajas nuestras. Dice entonces, cuando él estaba hablando venía un hombre allá corriendo y traía un papel en la mano.
Y dice, mira, dice, este papel lo mandaron los de la tribu. Y en el papel decía, ustedes fueron ventajosos, me robaron la espada para vencerme, pero no se llevaron el brazo y el corazón, porque la espada por sí sola no tiene poder. Es el corazón y el brazo que lo mueve. Y es lo mismo con el dinero, es lo mismo. El dinero por sí solo no tiene valor. Es la mente y el corazón del hombre que hace que obtenga valor. Entonces, pero no tengan esa idea o quitemos esa idea que eso es malo. En realidad, esa idea es de la Iglesia Católica. Ellos vienen sembrando esa idea a toda la humanidad, que el dinero es malo, las riquezas son malas. Oh, cuidado, te vas al infierno. Pero lo dicen de la forma para que cada ser humano no busque ese poder, porque en realidad si cuando tú tienes dinero, tienes poder, voz y voto, y ellos lo que quieren es que uno no tenga eso, que uno no tenga poder, voz y voto, que uno no pueda decir ni decidir nada. Dice, si los tenemos allá en la nada, ellos van a hacer lo que nosotros les digo. Esa es la enseñanza de la Iglesia Católica, pero eso viene del mundo. La Escritura nos dice hermosamente, de Jehová de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares. De Jehová es todo. Ageo dice, mía es la plata y mío es el oro. O sea, todo es de Dios. Nada es del Satanás, como la gente lo dice. No, todo es de Dios. Todo lo que vemos, todo lo que existe, todo es de Dios. Y dice la Escritura, yo hago poderosos a los hombres y yo sé a quién dárselo. Otra vez, va de acuerdo a la capacidad. El Señor Jesucristo lo enseña hermosamente en una parábola. Dice, cierto hombre, un hombre muy rico, partió y tenía su riqueza y dijo, ¿a quién se lo voy a dar? Me voy a ir, ¿a quién le voy a dar la riqueza? Buscó y entre la multitud miró 3 hombres con capacidades diferentes. Dice, a este le voy a dar 5 y a este le voy a dar 2 y a este le voy a dar 1 porque no tiene mucha capacidad. Y le dio y partió. Y al regresar, ¿qué dijo? El Señor, dice el Señor Jesucristo, que sigue narrando esa historia, dice que alabó y engrandeció a aquel que supo duplicar, aquel que invirtió e hizo crecer eso que le dio su Señor. Entonces Jesucristo mismo nos enseña a través de esa parábola que invertir y reinvertir no es malo. Es malo más no hacerlo. Y esto aplica en lo espiritual y en lo material. Si usted conoce de las Escrituras y sabe exponer y sabe enseñar, si usted no lo hace, eso se le será quitado y se le dará a alguien más. Póngase de pie, vamos a terminar, mis hermanos, en San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, 29, dice así. Estamos ahí, mis hermanos. 25, 29 dice así, porque cualquiera que tuviere, le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene, se le será quitado. Esto, mis hermanos, es aplicable en lo espiritual y en lo material también. La Escritura nos enseña hermosamente con ejemplos de varones amados por Dios. Abraham, Isaac y Jacob y Job tienen todas las virtudes y principios que nosotros andamos buscando. Ellos son un ejemplo. Pasa a vosotros.